A partir de hoy y por 8 días comenzamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que se intitula El discurso del pan de vida. El Evangelio de Juan está compuesto por un signo y un discurso, una catequesis de ese signo. Y evidentemente que aunque el relato de la multiplicación de los panes, que por la cantidad de veces que está relatado en la Sagrada Escritura, fue un hecho muy importante para la comunidad primitiva, y no en la mera socialización e interpretación que se hace de este milagro. Es una sociabilización de la interpretación que no por eso es falsa. El verdadero milagro no es que la gente aprenda a compartir, porque la gente va a seguir siendo gente hasta el fin del mundo, por tanto la gente va a seguir siendo egoísta hasta el fin del mundo. El verdadero milagro es la acción de Dios en el corazón del hombre que en determinados lugares, momentos y circunstancias históricas de los individuos y de las comunidades, con la fuerza de Dios también uno puede reescribir la historia yendo contra lo que uno a veces naturalmente desea o procura. Entonces fue un verdadero milagro de Jesús. Recordemos que el hebreo no tiene capacidad de abstracción. Digamos, podría no ser Jesús Dios, podrían estar inventando algo que escucharon mal, pero ciertamente el que escribió esto está diciendo que Jesús multiplicó panes de pobre, porque dice que eran panes de cebada, no eran panes de trigo, eran 2 pancitos de gente pobre y unos pescaditos, y eso en el contexto de la Pascua. Se acercaba, dice el evangelista, la Pascua de los judíos, inclusive desde el punto de vista del universo, porque había mucho pasto. Acá es el otoño ahora, allá es la primavera. Entonces el evangelista sitúa en el tiempo y en la historia este signo de Jesús. Recordemos que San Juan no habla de milagros, habla de signos y prodigios, semeion kaiterata, los signos y prodigios. Y entonces en esta multiplicación de los panes, evidentemente que se proyecta cómo la comunidad cristiana va a valorar la Eucaristía. Por eso el discurso que va a seguir este signo histórico de Jesús, la multiplicación de los panes, junto con este signo mismo, dentro de la estructura del Evangelio joáneo, se llama discurso del pan de vida. Y eso es lo que vamos a meditar a partir de hoy. Mañana no tendremos misa del día, porque habitualmente tenemos la misa de la víspera, pero bueno, cada uno puede seguir meditándolo por su cuenta. Durante 8 días consecutivos meditamos en la misa este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan, que también, si uno por curiosidad se pone a ver los comentaristas de todas las especies que hay en internet, todos terminan, porque tiene una clara, aunque no se trata de una Eucaristía, tiene una clara alusión a la Eucaristía, esta multiplicación de los panes, y es bueno que también nosotros, que tenemos la gracia de tener la Eucaristía diaria y tantos otros que la están deseando, tener la Eucaristía nuevamente, y aquellos que cuando puedan volver a la Eucaristía, también nosotros agradezcamos ese don de amor de Jesús, que entregándose a sí mismo lo encontramos en ese poquito de pan, en ese poquito de vino, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, y que también ciertamente nos propone un cambio estructural de nuestra vida, de aquello que naturalmente no haríamos, seríamos capaces de hacerlo, y también un lugar efectivo para que nos encontremos entre nosotros y para que aprendamos a compartir, aunque sea muy poco, como es en el contexto este signo de los panes y los peces, que son muy sencillos, muy pobres y muy pocos en relación a la multitud. E inclusive también es un tiempo en el que tenemos oportunidad de pensar realmente qué clase de Salvador es Jesús para nosotros, porque Juan se da el lujo también de meter en el texto, en el signo, la perspectiva de las esperanzas mesiánicas que había en la época. Jesús, dándose cuenta que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. A veces la expectativa de Jesús que nos salva es un mesianismo inmediatista, de acá, de ahora, que me salve esto, que me saque estas papas del fuego, que me conceda lo otro, que me sane a este, a aquel o a mí. Y ese es el Jesús que nosotros queremos. Un bombero que viene a apagar los incendios que a veces nosotros cuidadosamente tratamos de procurar.
que nos entregaron una cosa estupenda y devolvemos una porquería? ¿Qué mesianismo estamos esperando de Jesús? Y eso es muy bonito que lo pensemos en el tiempo de la Pascua, no con un cierto masoquismo espiritual de darnos un poquito la espalda, sino con un realismo, que si a veces nos cuesta conocernos y conocer a las personas, cuánto más nos va a costar conocer auténticamente a Dios. Pero como Dios quiere tener una relación de amor con nosotros, es exigencia indispensable que lo conozcamos. Y por último, en esta mañana de viernes, para que tengamos el panorama completo de las lecturas, hacer el subrayado que el mismo texto nos da de que esa intrepidez, esa seguridad de Pedro se proyecta a la primitiva comunidad. Están todos gozosos de poder sufrir por el Evangelio. No les preocupa, no les pesa las prohibiciones, las cárceles, los azotes, no les pesan esas cosas. Están contentos, ¿por qué? Porque pueden anunciar el Evangelio. Eso hoy se dice muy claramente de toda la comunidad. Y también nos sirve el ejemplo de este miembro del Sanedrín, que era el órgano que juzgaba a los apóstoles, Gamaliel, esta reflexión interesante que nos invita a que tengamos apertura a las cosas que no son claramente malas, nocivas, esto ya de cara adentro de la Iglesia, ¿no? Tantos movimientos, y también recordar que los movimientos, las instituciones, las congregaciones, las sociedades de vida apostólica, a veces son respuestas de la época, y entonces se requiere, para que la cosa siga teniendo fuerza y siga teniendo vigencia, se requiere a través del tiempo y de la historia una fidelidad muy grande a Dios y una cierta fidelidad muy grande al carisma original, pero sabiendo que Dios suscita en cada tiempo lo que necesita. Por ejemplo, una congregación que se dedicaba solamente a los hospitales, hoy se tiene que replantear muchas veces la acción inmediata. ¿Por qué? Porque en la mayor parte del mundo gestionan la medicina de otra manera. Digo esto a propósito por el coronavirus, que una de las cosas que denunció más grande no es tanto la letalidad o el poder de contagio del nuevo virus, sino que en 2 o 3 países muy importantes del mundo colapsó la salud pública. Pensemos que en un momento entre la edad media hasta la edad moderna bastante avanzada, las instituciones de salud estaban las congregaciones religiosas y las llegaban adelante. Por motivos históricos que son ajenos a nosotros, luego eso o se privatizó o se estatizó y ya las congregaciones no tenían ese campo de acción que era casi exclusivo. ¿Y qué pasaba con esas vocaciones? Y que si no había un raigambre realmente fuerte con Cristo, al terminar la acción inmediata que tenían y se diluían porque no sabían para qué estaban. Entonces es importante que también nosotros volvamos a Dios en todo momento, ¿no? Y entonces también en esta circunstancia de la Pascua, en esta circunstancia que estamos viviendo como mundo, que nos preguntemos qué esperanza tenemos en Jesús y en esa relación, qué esperanza tenemos para nuestra vocación bautismal y para nuestra misión y para nuestro testimonio cristiano. Bueno, me parece que es demasiado por hoy, está bien que es viernes, un poquito de penitencia se merecen, pero vamos a continuar con la misa, sobre todo agradeciendo ese don de la Eucaristía y con mucha confianza poniendo en el altar del Señor todos nuestros proyectos, nuestros anhelos, las cosas que nos cuestan y sobre todo también la vida y las intenciones de todos los que se encomiendan en nuestras oraciones. Que así sea.